Estaba parada en la puerta, recortada contra el tenue resplandor de la luz del pasillo, con los brazos cruzados y el peso desplazado hacia un lado como si se estuviera preparando para el impacto. Acababa de dejar mis llaves cuando ella habló. «No soy de tu propiedad». Al principio pensé que la había escuchado mal. Sentí que las palabras no pertenecían al momento, como una línea extraída de una discusión que nunca tuvimos. La miré fijamente, esperando una explicación, pero ella simplemente se quedó allí, con su mirada fija en la mía con algo ilegible detrás de sus ojos. Un silencio lento y pesado se instaló entre nosotros. Luego, con una tranquilidad que no sentía, respondí: «Entonces no eres mi responsabilidad». Y así, se acabó. O tal vez ya había terminado hace mucho tiempo. Quizás esta era solo la primera vez que alguno de nosotros se atrevía a decirlo en voz alta. Dejé caer mi chaqueta sobre el respaldo de una silla. Exhalé lentamente y la miré de nuevo. Ella no se movió, no parpadeó. No había ira en su rostro, ni tristeza, solo una expresión extraña y distante, como alguien que se aleja de un edificio en llamas sin mirar atrás. No la reconocí y esa comprensión me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Solía creer que los matrimonios no se desmoronaban de la noche a la mañana, que si algo se rompía, lo sentirías en el lento desenmarañamiento del tiempo, en los momentos tranquilos en los que el amor se convertía en hábito. Pero a veces, todo lo que se necesita es un solo momento, unas pocas palabras, un cambio en el aire tan brusco e innegable que no deja lugar a dudas. Esa noche fue mi momento. Y mientras estaba allí, mirando a mi esposa, mi pareja, mi mejor amigo, la persona con la que había construido una vida, sentí que algo dentro de mí se rompía. Un hilo que me había mantenido unido durante años, uno que ni siquiera me había dado cuenta de que se estaba desgastando, finalmente cedió. Yo me di la vuelta primero. Si esperaba que yo discutiera, peleara o le rogara que se quedara, estaba equivocada. Ya no era ese hombre. No iba a ser yo quien aguantara mientras ella se alejaba. Pasé junto a ella y entré a la cocina, no porque tuviera un lugar a donde ir, sino porque necesitaba un momento para respirar, pensar, sentir algo más que el entumecimiento que me invadía. Cogí un vaso de agua, pero me temblaban las manos. ¿Cómo terminamos aquí? No hubo peleas a gritos, ni traiciones dramáticas, al menos ninguna que yo supiera. Pero algo había cambiado. Laura había cambiado. Pensé en todos los pequeños momentos que había ignorado. Las noches en que ella se quedaba fuera más tarde de lo habitual, el repentino interés en ropa nueva, perfume nuevo, la forma en que había empezado a dormir con la pantalla de su teléfono boca abajo. Las conversaciones que solían fluir sin esfuerzo pero que se habían convertido en intercambios vacíos sobre compras y horarios de trabajo. Lo había atribuido a que la vida se interponía en mi camino, al estrés, a la rutina, pero tal vez había sido algo completamente distinto. Quizás ya había tomado una decisión. Ella no me siguió a la cocina. La oí moverse en la sala, sus pasos lentos y deliberados. Cuando finalmente entré, ella estaba sentada en el sofá, mirando a la nada. No era mi intención que sucediera así, dijo finalmente. Su voz era tranquila, pero no arrepentida ni de disculpa. Dejé escapar una risa seca. ¿Sí? ¿Cómo se suponía que iba a suceder exactamente? Ella suspiró, frotándose las manos, todavía sin mirarme. No sé. Yo solo. Siento que necesito descubrir quién soy sin. Ella vaciló, sin sentirme de otra persona. Apreté la mandíbula. Nunca fuiste mío para poseerlo. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero no me retracté. Finalmente se volvió para mirarme y, por un breve segundo, me pareció ver algo parpadear en sus ojos, duda, vacilación, algo real. Pero desapareció tan rápido como apareció. Negué con la cabeza. No sé qué quieres que te diga, Laura. Sus labios se abrieron como si estuviera a punto de responder, pero luego se detuvo. Quizás ella tampoco lo sabía. Nos sentamos allí, entre los escombros de un matrimonio por el que ninguno de los dos tenía fuerzas para luchar, y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que no estaba triste. Acabo de terminar. El silencio se extendió entre nosotros, espeso y sofocante. No me apresuré a llenarlo. Lo dejo ahí. Dejo que el peso de todo lo no dicho nos presione a ambos.
Quería que ella lo sintiera, que realmente lo sintiera. Pero ella no lo hizo. En cambio, Laura se inclinó. Me recosté en el sofá y exhalé como una mujer que finalmente se hubiera liberado de una carga que había estado cargando durante demasiado tiempo. Quizás esa fuera la verdad. Tal vez, para ella, me había convertido en algo de lo que escapar. Darme cuenta de eso debería haberme herido hasta lo más profundo, pero no lo hizo, porque en algún lugar en la boca de mi estómago, sabía que ya la había perdido mucho antes de que esta conversación comenzara. Miré el reloj, 10:42. ¿Cuántas veces había vuelto a casa a esa hora, ignorando mis preguntas con respuestas vagas? Solo me puse al día con unos amigos, pedí la noción del tiempo, no es nada, no seas raro. No había pensado mucho en eso antes, había confiado en ella. Ahora no estaba tan seguro. Se puso de pie, estirándose como si fuera cualquier otra noche, como si estuviera a punto de lavarse los dientes y meterse en la cama. La miré con incredulidad. Entonces eso es todo. Yo pregunté. Hizo una pausa y me miró por encima del hombro. ¿Qué quieres decir? Dejé escapar una risa corta y sin humor. Acabas de dejarme caer esto. Dime que ya no eres mi responsabilidad. ¿Y luego qué? ¿Esperas que siga adelante y olvide que esta conversación alguna vez ocurrió? Su mandíbula se tensó. No, no espero nada de ti. Solo, no quiero pelear. Me puse de pie, con el pulso acelerado. ¿No quieres pelear? Mi voz era más tranquila de lo que esperaba, pero había un tono tenso. Laura, acabas de decirme. Me detuve, sacudiendo la cabeza. ¿Sabes qué? No importa. Su expresión se suavizó un poco. No quise hacerte daño. Me encontré con sus ojos. Sí, bueno, lo hiciste. Ella exhaló y se dio la vuelta nuevamente. Ni una disculpa más, ni un intento de arreglar esto, solo una evasión. La miré fijamente mientras caminaba hacia nuestra habitación, y fue entonces cuando me asaltó el pensamiento. Ella ya había seguido adelante. Yo estaba aquí, ahogándome en los escombros de nuestro matrimonio, y ella trataba esto como una transacción comercial. Y de repente, necesitaba saberlo. La seguí por el pasillo, mi voz firme pero aguda. «Estás saliendo con alguien más». Ella se quedó congelada a medio paso. Lo sentí incluso antes de que ella hablara, la vacilación, la forma en que su cuerpo se puso rígido, como si acabara de quedar atrapada en una mentira para la que no estaba preparada. «No hagas esto», murmuró. Esa fue mi respuesta. Se me revolvió el estómago, pero no retrocedí. «Solo dímelo, Laura». Se giró lentamente, cruzándose de brazos, ahora a la defensiva. «¿Por qué importa?» Me acerqué. «Porque merezco saber si he sido una broma contigo todo este tiempo». Ella no lo negó. Ella no dijo, «Por supuesto que no, nunca lo haría». Ella simplemente se quedó allí, con los ojos desviados y los dedos jugueteando con el dobladillo de su manga. Y lo supe. Mi corazón se apretó con tanta fuerza que sentí que mis costillas iban a romperse bajo la presión, pero me obligué a mantener la calma, a empujar hacia abajo la tormenta que se estaba formando dentro de mí. «¿Cuánto tiempo?», yo pregunté. Laura tragó. «No es así». «¿Cuánto tiempo?». Ella suspiró y se frotó la frente. «Unos meses». Cerré los ojos. «Unos meses». Mientras yo estaba ocupado asegurándome de que ella fuera feliz, mientras yo ponía excusas por su distancia, ella estaba con otra persona. Cuando abrí los ojos, ella me estaba mirando, esperando una reacción. Pero no iba a darle lo que quería. No iba a romperme. En cambio, asentí, más para mí que para ella. «Está bien». Ella parpadeó. «¿Está bien?». Mi voz era inquietantemente firme. «No eres de mi propiedad». «Bien. Tampoco eres mi responsabilidad. Empaca tus cosas y vete a ser el problema de otra persona». Por primera vez esa noche, pareció sorprendida, como si hubiera esperado una pelea, lágrimas, una súplica desesperada para arreglar esto. Pero ya había terminado, y cuando ella se dio cuenta, ya era demasiado tarde. El rostro de Laura no cambió de inmediato. Ella se quedó allí, congelada, como si estuviera esperando que yo retirara mis palabras,
esperando que yo respondiera, que le suplicara, que le preguntara por qué, que hiciera cualquier otra cosa que no fuera lo que acababa de hacer. Pero no lo hice. Me mantuve firme, mirándola atentamente, estudiando cada destello de emoción que pasaba por su expresión. Primero, shock, como si no hubiera esperado que la dejara ir. Luego molestia, como si mi negativa a luchar por ella fuera de algún modo un insulto. Y finalmente, indiferencia, un frío desapego que se posó en sus rasgos mientras levantaba la barbilla y cuadraba los hombros. «¿Entonces eso es todo?», preguntó con voz controlada. Casi me reí. «Eso es todo». Como si ella no se hubiera destrozado. Una década de matrimonio en una noche. ¿Quieres que se acabe?, dije uniformemente. «¿Lo entendiste?». Sus labios se apretaron formando una fina línea. «No es tan simple». «Realmente lo es». Señalé vagamente hacia el dormitorio. «Ve a empacar tus cosas o no. No me importa. Simplemente no te quedes aquí fingiendo que todavía nos despertaremos uno al lado del otro mañana». Dudó por un segundo, como si estuviera sopesando sus opciones. Luego, sin decir una palabra más, se dio vuelta y desapareció en nuestro dormitorio, cerrando la puerta detrás de ella. Me quedé clavado en el lugar, escuchando. Podía escuchar los cajones abriéndose y las perchas haciendo clic mientras sacaba ropa del armario. Ella ya no dudaba más. En realidad, ella se estaba yendo y, de alguna manera, esa realidad no me pareció tan devastadora como esperaba. Me hundí en el sofá y me pasé una mano por la cara. Debería haberme sentido destrozada. Debería haber sentido el tipo de dolor que te deja sin aire en los pulmones, el tipo de angustia que te mantiene despierto por la noche, repitiendo cada momento, buscando el punto exacto donde todo salió mal. Pero en cambio, todo lo que sentí fue alivio, como si finalmente me hubieran quitado un peso de encima. Ese sentimiento me asustó más que nada, porque significaba que ya había estado viviendo sin ella mucho antes de que ella admitiera la verdad. El sonido de la puerta del dormitorio abriéndose me sacó de mis pensamientos. Laura salió con una pequeña maleta en una mano y el bolso al hombro. Ella no estaba llorando. Su rostro era ilegible, pero no había vacilación en sus movimientos. Esta fue una elección, no una pérdida. Pasó junto a mí sin decir palabra y se dirigió hacia la puerta. Pero justo cuando iba a coger el pomo, se detuvo y se giró. Esperé, medio esperando alguna disculpa de último momento, algún intento desesperado de suavizar el golpe. Pero lo que dijo a continuación me heló la sangre. «Te arrepentirás de esto». Dejé escapar un suspiro lento y sacudí la cabeza. «No, Laura, creo que lo harás». Ella no discutió, no intentó luchar contra ello. Simplemente abrió la puerta, salió y la cerró detrás de ella. Y así, ella se fue. Me quedé allí sentado durante mucho tiempo, mirando la puerta, casi esperando que ella volviera. No porque quisiera, sino porque una parte de mí todavía no podía creer que todo hubiera terminado así. Sin gritos, sin súplicas, sin crisis emocionales. Solo un adiós tranquilo y distante. Un matrimonio que alguna vez estuvo lleno de risas y conversaciones nocturnas había terminado en silencio. Debería haberme sentido vacío. En cambio, me sentí libre. Pero ese sentimiento no duraría mucho porque las consecuencias reales de esa noche, la verdad real, todavía me estaban esperando. Y no tenía idea de cuán profunda fue realmente la traición. El silencio no duró. Al principio, sentí como si hubiera escapado de algo asfixiante, como si finalmente pudiera respirar sin el peso de la incertidumbre presionando mi pecho. Pero a medida que avanzaba la noche, el vacío de la casa comenzó a hundirse. Dondequiera que mirara, había recordatorios de ella. Su taza de café todavía estaba sobre la encimera de la cocina. Un libro a medio leer descansaba sobre la mesita de noche, con el lomo roto donde ella había doblado las páginas. Su perfume permaneció en el pasillo, una leve presencia fantasmal que hizo que se me revolviera el estómago. Por primera vez, me di cuenta de cuánto espacio había ocupado ella en mi vida, y ahora todo parecía la escena de un crimen abandonada. Intenté dormir, pero mi mente se negaba a apagarse. Seguí repitiendo la noche en mi cabeza, la forma en que ella había permanecido allí, tranquila, indiferente,
como si yo fuera el único que sintiera el peso del momento. «Te arrepentirás de esto». Sus palabras resonaron en mi cabeza, retorciéndose en algo más oscuro, algo que me dejó un mal sabor de boca. ¿Por qué había dicho eso? ¿Fue solo una amenaza vacía? ¿Un intento desesperado de ponerme nervioso? ¿O había algo más? Me senté en la cama y me pasé una mano por el pelo. Necesitaba respuestas y sabía exactamente por dónde empezar. Me había convencido de que todo había terminado, que Laura era solo un capítulo más de mi vida, ya escrito y cerrado. Pero esa ilusión se hizo añicos cuando mi teléfono vibró. Miré la pantalla, esperando que funcionara, pero en lugar de eso, se me dio un vuelco el estómago. Número desconocido. Dudé antes de responder. «Hola». Silencio. Entonces, realmente la dejaste ir. La voz era masculina, suave, divertida, pero hay algo raro en esto. ¿Quién es?, pregunté bruscamente. Una risa baja. Ella dijo: «No pelearías por ella». Supongo que tenía razón. Mi agarre sobre el teléfono se hizo más fuerte. «¿Qué deseas?» «Solo quería agradecerte, hombre, por hacerlo tan fácil», respondió ella. Entonces, la línea se cortó. Me senté allí, agarrando el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mi pulso martilleaba en mis oídos. Esa no fue solo una llamada al azar. Ese era un mensaje y, de repente, todo cobró sentido. La distancia de Laura, su repentino desinterés, la forma en que se había alejado sin una sola lágrima. Ella no se había ido sola. Tenía a alguien más esperándola. No recuerdo mucho de la siguiente hora. Ira, traición, disgusto. Todo se confundió en una tormenta que no pude contener. No fui ingenuo. Lo había sospechado, pero oírlo confirmarlo, saber que otro hombre había estado en la vida de mi esposa, susurrándole al oído, esperando que yo fracasara, eso era algo completamente distinto. ¿Y la peor parte? Laura me había preparado para ser el villano de su historia. Me había hecho creer que estaba buscándose a sí misma, buscando independencia, cuando en realidad solo estaba allanando el camino para otra persona. Ella no necesitaba espacio, necesitaba una estrategia de salida y la había encontrado. Podría haberlo dejado en paz. Podría haber seguido adelante, dejarla ir sin mirar atrás, pero algo en mí se negó a dejarla reescribir la verdad. Necesitaba verlo por mí mismo. Necesitaba saberlo. Entonces hice algo que nunca pensé que haría. La seguí. Lo que encontré cambió todo. Me dije a mí mismo que no estaba haciendo esto por despecho. No se trataba de ganar, no se trataba de demostrar nada. Solo necesitaba la verdad, aquella que no fuera tergiversada por palabras cuidadosamente elegidas o justificaciones poco entusiastas. Del tipo que no admitiría a menos que quedara atrapada en ello. Entonces, cuando me subí a mi auto y conduje, no estaba pensando en venganza. No estaba pensando en cómo terminaría esto. Estaba pensando en la llamada telefónica, en el hombre que me había hablado como si hubiera ganado algo, como si yo fuera solo un obstáculo, algo que debía dejar de lado para poder continuar con su historia. Laura no tenía idea de que la estaba mirando cuando salió de una pequeña cafetería esa misma mañana, luciendo inquietantemente despreocupada para alguien que acababa de quemar un matrimonio de una década. Sin ojos rojos, sin signos de arrepentimiento, solo ella pisando la acera como si no tuviera un solo cabo suelto que atar. Excepto que ella no estaba sola. Un hombre salió detrás de ella, caminando con una facilidad que hizo que se me revolviera el estómago. Alto y elegante, el tipo de persona que siempre tenía un plan, que nunca se apresuraba porque no era necesario. ¿Y la peor parte? Le puso una mano en la parte baja de la espalda como lo había hecho cientos de veces antes, como si ella fuera suya ahora. Mis manos se apretaron alrededor del volante. Entonces, este era el hombre al teléfono, el que ella había elegido. Y así, la ira dentro de mí cambió. Ya no era una ira ciega. Era algo más agudo, más frío. Porque no era solo que ella le hubiera sido infiel, sino que ella había orquestado todo esto. Desde el momento en que empezó a alejarse, esto había estado en movimiento. Nunca debí ser parte de su futuro. Ella simplemente había estado esperando el momento adecuado para hacer su movimiento y yo la había dejado.
Había desempeñado mi papel a la perfección, alejándome con las manos en alto mientras ella desaparecía en sus brazos. Ya no. No los enfrenté. Todavía no. En lugar de eso, hice algo que me hizo sentir mal del estómago. Los seguí, no porque quisiera torturarme a mí mismo, sino porque necesitaba ver hasta dónde llegaba esto. Necesitaba comprender la profundidad de la mentira. Y lo hice. No se estaban escondiendo. No andaban a escondidas por miedo a ser descubiertos. Caminaron uno al lado del otro, riendo, apoyándose el uno en el otro como una pareja que no tenía nada de qué avergonzarse, como una pareja que ya había superado cualquier daño que hubieran dejado atrás. Y entonces, justo cuando estaba a punto de dar la vuelta al coche y dejarlo todo atrás, lo vi. Su coche. Lo reconocí al instante porque lo había visto antes, estacionado afuera de mi casa a altas horas de la noche, más de una vez. Todo dentro de mí se entumeció. No habían pasado meses. Habían sido más. Ella había estado mintiendo en mi cara, compartiendo mi cama, mirándome a los ojos cuando ya era suya. Respiré lentamente para estabilizarme. Esto no fue solo infidelidad. Esto era algo completamente distinto. Y por primera vez, no estaba segura de querer saber toda la verdad. Pero estaba a punto de descubrirla. Debería haberme ido. Debería haber dado la vuelta a mi auto, conducido a casa y dejarlos desaparecer de mi vida como si nunca hubieran existido. Pero no pude, no después de ver su auto. No después de darme cuenta de que había estado fuera de mi casa durante meses, tal vez incluso años, sin que yo lo supiera. ¿Cuántas veces había pasado por allí sin darme cuenta? ¿Cuántas noches le había dado un beso de buenas noches a Laura, pensando que yo era el único a quien ella pertenecía, mientras él estaba estacionado en la calle, esperándola? Mi estómago se retorció. Esto no fue solo.